¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para venir a platicar con nosotros sobre este interesante tema. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Buenos días. Y yo creo que, y ustedes se imaginarán, que el tema nos da para mucho. Así que sin mayor preámbulo yo les propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta es obligada. ¿Qué debemos entender por Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? Buenos días, gracias. Por lo general se entiende Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a los dos órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en San José, Costa Rica. Pero yo prefiero entender algo más amplio que eso, que el sistema interamericano, más allá de los órganos, también está compuesto por los estados, claro, por la sociedad civil, las víctimas, la academia. Es un sistema en el fondo que le pertenece a todos y es de todos. Muchos detractores del tema de los derechos humanos, sobre todo detractores de carácter soberanista, pues dicen que ¿por qué constituir un sistema interamericano de derechos humanos? ¿Que acaso a los estados nacionales no les alcanza para proteger los derechos humanos adecuadamente? Yo creo que esto hay que entenderlo en una perspectiva histórica y no solo reducirlo a lo que es la soberanía o no soberanía de los estados. ¿Cuándo surge esta idea de empezar a crear un sistema internacional de protección de derechos humanos? Importante tener en mente. Después de las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, la sociedad en su conjunto empieza a ver que estas atrocidades es una preocupación de todos, no puede quedar reducida a un estado o unos estados. Y de ahí empieza lentamente a crearse un sistema internacional de protección de derechos humanos, sí, lo que algunos han llamado con un sistema de protección multinivel. Se crea un sistema universal, que es básicamente bajo la cobija de Naciones Unidas, y empiezan sistemas regionales de protección de derechos humanos. El más avanzado y el pionero primero fue el sistema europeo de derechos humanos, está el sistema interamericano y más reciente el sistema africano de derechos humanos. Y esto hay que entenderlo también desde la perspectiva del individuo, es darle una posibilidad más al individuo que cuando se han cometido violaciones de derechos humanos en su país y no ha podido ser resuelto internamente, sí, previo, se puede acudir al sistema interamericano, en nuestro caso, de protección de derechos humanos. Y es importante también tener en cuenta que esto es producto de un acto de soberanía de los estados. Son los estados quienes soberanamente le dan la competencia a los tribunales internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque mucha gente justamente es lo que dice, ¿no? Pues ya cuál soberanía, si ahora hasta el tema jurisdiccional nos lo quitan, pues cuál soberanía de los estados, pero en realidad sí hay un acto de soberanía, de sometimiento a esta jurisdicción. Total, y yo creo que estamos viviendo también una era, aparte de esta evolución que he contado, de la globalización del derecho, que hay, claro, que mirarlo desde esa perspectiva. Ya lo que pasa en tal parte, lo que le pasa a un individuo, no le es indiferente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Claro. Veamos, por ejemplo, lo que pasaba en nuestra América en la época de los detenidos desaparecidos. Era, claro, un problema que les incumbía a todos. Entonces, sí, estamos también en un proceso de globalización del derecho y que, insisto, un poco es darle más garantías al individuo, claro, a la persona.
es poner al sujeto, al ser humano, como sujeto de derecho internacional, que es muy contrario a lo que pasaba con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es como una especie, por ahí algunos autores dicen que es como del tema de los derechos humanos, que es como una especie de jus comune, de derecho común, porque lo mismo ocurre en Europa, lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en América, e inclusive los criterios, o muchos de los criterios prácticamente son muy parecidos, y los documentos internacionales pues contemplan los temas prácticamente idénticos, ¿no? Sí. Y eso también, muy bien lo dice, un jus comune, porque hay un mínimo de derechos, claro, que son los que están plasmados en nuestro caso de América, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es aquel mínimo donde hay un consenso sobre el cual dar una protección a los individuos respecto a los países que han reconocido la competencia de la Corte o ratificado la Convención Americana. Y claro, a partir de eso se empieza a construir un jus comune americano. Ahora, hay unos documentos internacionales que son el sustento. El tema del bloque interamericano, ¿qué documentos, para que nuestro público entienda, qué documentos son los que sostienen a todo el sistema? No sé. El primer documento que se creó fue la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es anecdótico decirlo, tiene con unos meses de anticipación a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no era un documento, digamos, con una vinculatoriedad, es una declaración. Y en 1969 se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el documento, digamos, madre, fundamental de todo el sistema interamericano, que es de ahí donde surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entra en vigencia en 1978, cuando se obtienen las 10 ratificaciones mínimas para que entrara en vigencia el tratado. Y de ahí se empiezan a elaborar otros protocolos de la Convención Americana, protocolos sobre pena de muerte, un protocolo sobre la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o protocolo de San Salvador, y también empiezan otras convenciones para proteger situaciones especiales, la desaparición forzada, y así sucesivamente. ¿Y a qué me quiero también referir con esto? Es un derecho que está en constante evolución, claro, para dar protección a grupos vulnerables que necesitan una situación especial de protección. Todas estas declaraciones y todos estos protocolos por decirlo de alguna manera, ¿complementan a la Convención o emanan de la Convención? Complementan a la Convención Americana. Y están enfocados a dar protección, digamos, a grupos vulnerables, claro, también, o dar respuesta a situaciones específicas. Claro. ¿Cuáles son los alcances del sistema interamericano? ¿Hasta dónde le alcanza a la Corte, a la Comisión, su trabajo, y sobre todo hasta dónde afecta a los estados nacionales? La pregunta, y la quiero explicar voy a tratar de explicar en su conjunto. Si uno ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en números, primero lo voy a poner en números, es el tribunal internacional con menos recursos económicos del mundo. Nuestro presupuesto que viene de la OEA son $2.600.000. Es un tribunal que emite pocas sentencias. Por año emitiremos 20 sentencias y recibiremos 20 casos. Tenemos otros que están en supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces uno se puede preguntar cuál es el alcance de un tribunal que emite tan pocas sentencias. Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el sistema interamericano, que si bien la Corte emite pocas sentencias, estas son de un gran impacto en la región. ¿Y por qué este gran impacto que tiene en la región? Porque la Corte Interamericana, al emitir una sentencia, dicta o hace el análisis de fondo de por qué hay o no violación, y paralelamente dicta reparaciones, ordena reparaciones que el Estado debe adoptar. Y muchas de estas reparaciones tratan, una de las perspectivas que tiene cuando lo permite, ir a solucionar problemas estructurales. Claro. Y cuando se va a problemas estructurales, muchas veces a través de un caso, se va a problemas que irradia su efecto sobre cientos o millones de casos. Les voy a poner 3 o 4 ejemplos para que vayan viendo esto. Por ejemplo, un caso que fue muy emblemático para la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fue un caso contra mi país, Chile, que es el caso de la censura cinematográfica. El caso de la última tentación de Cristo. Última tentación de Cristo, que era un caso en que la Constitución Política de 1980 permitía la censura cinematográfica y Chile ratifica la Convención Americana en 1990. Sí. Y el artículo 2 de la Convención Americana dice que todo país que la ratifique debe adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible a la Convención Americana. Y eso no sucedió. Y en Chile existía un organismo que era el que hacía la censura cinematográfica y decidió permitir la exhibición de la película Última Tentación de Cristo. Un grupo de personas dijeron que era tentatoria esa película contra ciertos valores y principios y recurrieron a los tribunales y la Corte Suprema de Chile prohibió la exhibición de la Última Tentación de Cristo. Y ese fue el caso que llegó a la Corte Interamericana. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Declaró que la Constitución Política de Chile más la decisión de la Corte Suprema era contraria a la Convención Americana y le ordenó a Chile hacer una reforma constitucional, cambiar y también todo su andamiaje jurídico sobre censura, pasar a un sistema de calificación cinematográfica y exhibir la película. Y lo interesante es que eso coincidió con la voluntad democrática de ese momento y habían habido ya bastantes proyectos de leyes para hacer estas reformas constitucionales y esto sirvió de un aliciente, contribuyó a hacer la reforma constitucional y vemos que con un caso se solucionó un problema estructural. Algo muy parecido y con otro caso emblemático pasó respecto a las leyes de amnistía en Perú. Cuando en el gobierno del presidente Fujimori se pasaron las leyes de amnistía para no seguir la persecución penal sobre las violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995, que significó que el Estado renunciara a su potestad punitiva en caso de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y se archivaron o no se pudieron conseguir la persecución penal de cientos de casos. Ese fue el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte declaró en el caso Barros Altos y La Cantuta que las leyes de amnistía carecían de valor y efecto jurídico en el ordenamiento jurídico peruano. ¿Qué hizo Perú? Inmediatamente el fiscal general y los tribunales, el fiscal general le ordenó a los fiscales continúen con las investigaciones, pidan reabrir investigaciones, y fue, yo creo, una de las contribuciones más importantes que ha habido para el combate a la impunidad en Perú, y se pudo saber la verdad. Los responsables de violaciones de derechos humanos en muchos casos están detenidos o presos, cumpliendo ya condenas, y esas son contribuciones importantes. Y el impacto ahora, viendo que más allá también de la sentencia de la Corte, un poco la pregunta que me hacía al principio, está muy de la mano cómo los tribunales nacionales recogen las sentencias de la Corte. Y por ejemplo, este caso de las amnistías de Perú, posteriormente en el año 2006, la Corte Suprema Argentina, haciendo esto que está muy de boga, el control de convencionalidad, hace un control de convencionalidad y deja sin efecto las leyes de amnistía, audiencia viva y punto final, como se llama en Argentina, argumentando, entre otras cosas, la importancia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, respecto de Perú, y cómo esto es obligatorio para Argentina y las deja sin efecto. Entonces esa es una manera también que es, digamos, la comunicación que hay con las altas cortes y con el derecho nacional, que es cómo esto empieza a permear. Yo le propongo que vayamos a un pequeño corte, pero regresando me gustaría dejar hincuado un tema, que es que mucha gente dice sobre el sistema interamericano que en realidad, por esta idea de la jerarquía de los tribunales, se vuelve una especie de tribunal de alzada o un tribunal jerárquico superior a las cortes nacionales. Dejamos la pregunta abierta y regresando la retomamos. Perfecto.
No se vayan, como verán estamos platicando un tema muy interesante que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tenemos el privilegio de contar en este estudio con el doctor Pablo Saavedra. Él es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un auténtico especialista en la materia, profesor visitante de muchas universidades de Iberoamérica, y hoy lo tenemos aquí para platicarnos del tema del sistema interamericano. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de la cuenta de correo electrónico que ustedes ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observe bien, todo eso está en mayúsculas. O bien a través de las cuentas del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus sugerencias, comentarios o dudas respecto a los contenidos de este programa. Y sin dilatar más, volvemos al diálogo ante la ley, profesor Saavedra, y decíamos o dejábamos la pregunta en el bloque pasado acerca de este caso de los alcances que tienen las sentencias de la Corte Interamericana y sobre todo este tema de las modificaciones, inclusive llegar a la modificación de la Constitución, en el caso que nos ponía por ejemplo de Chile, en donde vuelve otra vez el tema el soberanista, ¿no? El tema de, bueno, si hasta la Corte Interamericana me ordena modificar mi Constitución, ¿qué jurisdicción ya tengo yo, no? Eso supone que los tribunales nacionales pues quedan supeditados a la Corte Interamericana, es una especie de tribunal de alzada que le ordena al Estado qué hacer. ¿Cómo podemos entender estos alcances? Ahí yo creo que es primero importante entender que esto es un sistema subsidiario y claro, no es una cuarta instancia, la Corte claro, Interamericana. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Para llegar al sistema interamericano de derechos humanos, previamente hay que agotar los recursos internos. Claro. Es el Estado Nacional quien tiene la primera obligación de tratar de solucionar los problemas. Claro. Cuando eso no se solucionan y llevan violaciones a los derechos humanos, ahí recién se puede empezar a activar, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos. Claro. Y lo otro hay que entenderlo como un sistema complementario. Claro. Y muchas veces se mira al sistema interamericano, más bien el caso de la Corte, como una Corte extranjera, y yo creo que hay que mirarla como una Corte nacional, como parte del derecho nacional. No es si bien es un tribunal que está en San José, Costa Rica, pero es parte de la jurisdicción mexicana. Entonces es un tribunal nacional, parte de la jurisdicción nacional. Y yo creo que la Corte, si puede ordenar una reforma constitucional en este caso, eso lo hace en casos muy limitados, claro, cuando hay una constitución política que es abiertamente incompatible con la Convención Americana, claro, como es permitir la censura cinematográfica. Veamos lo que estamos hablando, que ya en 1990 siguiera el único país de América con un sistema de censura y no un sistema de calificación. Claro, no es que la Corte se la pase ordenando modificaciones a la Constitución. La Corte es muy responsable para eso, son casos muy extremos. Claro. Que yo ponía las leyes de amnistía, de autoamnistía, claro, es buscar la impunidad con todo lo que eso conlleva para un país, para un determinado sector. Entonces, por eso la Corte puede entrar a hacer este tipo de reparaciones, claro, y apreciaciones. Y también aquí, como digo, que no tomarle un tribunal extranjero, algo que aquí en México está muy
digamos, hoy en día de moda, o se ha desarrollado mucho y se habla mucho, el tema de control de convencionalidad. Sí. ¿Y cuál es la importancia también del control de convencionalidad? Que cada uno lo tiene que hacer responsablemente dentro del órgano, dentro de los márgenes de su competencia, que cada juez nacional se transforma a su vez en un juez interamericano, claro, al tratar o el deber de aplicar los tratados internacionales. Entonces, por eso es un sistema que no está sobre las Cortes Nacionales, sino es parte del derecho nacional y es un trabajo complementario. Muchas veces nosotros en nuestras decisiones también seguimos y miramos las soluciones nacionales, claro, para ir complementando, y por eso hoy en día se habla mucho de un diálogo entre el derecho nacional e internacional. Claro. Usted ha mencionado el tema de la comisión y de la Corte, y a lo mejor sería bueno para nuestro auditorio diferenciar qué es la comisión, cuál es el papel de la comisión y cuál es el papel de la Corte Interamericana. Perfecto. Y gracias por la pregunta, es importante. Como decía, son los dos órganos, que si bien el sistema es más que eso, son los dos órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La comisión tiene su sede en Washington, la Corte en San José. La comisión tiene funciones más amplias que las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo individuo que sienta que se le han vulnerado sus derechos fundamentales o sus derechos humanos, no hay un acceso directo a la Corte a diferencia del sistema europeo, claro, sino tiene que llegar a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión inicia lo que se llama el procedimiento de casos contenciosos respecto de esas denuncias que se le o peticiones que se presentan, y puede llegar a la Corte respecto de los países que han reconocido la jurisdicción de la Corte, que son 20 de los 34. Bien. Pues la Comisión tiene otras funciones que van más allá de los casos contenciosos. La Comisión tiene una función de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región o respecto de países en particular. Y en base a eso la Comisión emite informes sobre la situación de derechos humanos en los países, hace visita a los países. Recientemente, hace pocas semanas, sacó un informe sobre Colombia. Okay. También la Comisión tiene relatorías temáticas que especialmente están enfocadas a aquellos grupos de especial protección o situaciones de especial protección o derechos que necesitan una mirada especial, y hace informes sobre la materia. Por ejemplo, tiene una relatoría sobre libertad de expresión, sobre migrantes, afrodescendientes, personas privadas de libertad y otras. Por ejemplo, la Comisión acaba de sacar un informe hace pocas semanas, lo hizo público aquí en México, sobre la situación de los derechos de los migrantes. Sí. Entonces, esa es otra función importante que hace la Comisión, y además tiene una función de promoción. Y por eso se dice que la Comisión tiene una función más amplia que la Corte. La Comisión está constituida por 7 miembros. Claro. A diferencia que son comisionados, en la Corte se llaman jueces. Para ser comisionado no se necesita ser abogado. Claro. En la Corte sí se necesita ser abogado. Entonces son diferencias importantes entre Corte y Comisión. Y la Corte es una Corte internacional. Ve casos concretos que le llegan a su conocimiento. No tiene todas estas otras facultades o competencias que tiene la Comisión Interamericana. ¿Ambas son dependientes de la OEA? Ambas son dependientes de la OEA, pero gracias por la pregunta, pero tiene una naturaleza diferente. Bien. La Comisión es un órgano principal de la OEA, que viene de la Carta de la OEA. La Corte es un órgano convencional, que nace de la Convención Americana. Entonces ahí tenemos una diferencia importante, y eso tiene importancia para todos los efectos de independencia. Claro. A mí la OEA me da lo que ellos llaman un subsidio, mi contribución económica, y yo tengo una auditoría, por ejemplo, independiente. La Comisión es parte del engranaje de la OEA, pero también actúa y tiene que actuar con independencia en la OEA. Claro. A los comisionados de la Comisión los nombra directamente la Organización de Estados Americanos. Sí, al igual que los de la Corte, son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Pero hay una diferencia en la elección.
En la elección de los comisionados participan los 34 Estados miembros de la OEA. ¿Y por qué es esto? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una u otra manera, supervisa la situación de derechos humanos sobre los 34 Estados miembros de la OEA. Y por eso todos participan en su elección. La Corte, al ser un órgano convencional, solo votan por la elección de los jueces los estados que han ratificado la Convención Americana, claro, que son 23. Pero solo de esos 23, 20 le han dado jurisdicción a la Corte. Porque al ratificar la Convención Americana no se da automáticamente jurisdicción a la Corte, sino tiene que ser un acto separado. ¿Y cómo garantizamos cómo se garantiza la independencia de los jueces? Porque alguien podría decir, bueno, pues si vienen de cada país, pues imagínate la llamada llega un caso a la Corte y entonces pues el presidente de ese país sabiendo que el juez es miembro de ese país, pues le echa una llamada. ¿Cómo se garantiza la independencia? Sí, se pregunta. Yo creo que la Corte, una de las fortalezas que ha tenido en sus 35 años de existencia, ha estado siempre compuesta por jueces absolutamente independientes, imparciales en la resolución de sus asuntos. Y la Corte, yo creo que algo muy bueno que ha tenido, y lo puedo decir por mi experiencia, la Corte nunca ha estado sometida a una presión política para resolver un caso, esto u otro. Los estados han sido muy respetuosos de la Corte, tanto por parte de los estados como por la sociedad civil. Hay como un respeto de esa independencia. Y además es importante tener presente que el juez nacional no participa en la resolución de los asuntos sometidos a conocimiento de la Corte. Participa el resto. Claro. Entonces eso es otra garantía más. Claro, el tema de ya tenemos a la comisión, la Corte, entendemos que para el tema contencioso la comisión juega una especie de filtro, sí, es una especie de filtro y más aparte tiene otras competencias, pero una vez que llega ya el caso a la Corte y la Corte falla, el tema del cumplimiento o de la obligación del cumplimiento me imagino que debe ser un tema complejo, porque pues a lo mejor como yo he estado, sí, ya ratifiqué, me someto a la jurisdicción, pero lo que me estás imponiendo es durísimo. ¿Puedo no cumplirlo? Sí, puede no cumplirlo. Okay. Puede, a diferencia del derecho nacional, nosotros no tenemos una fuerza pública, claro, para que vaya a decirle al Estado cumpla o no cumpla esto. Pero el derecho internacional, y eso afecta a la Corte y a cualquier tribunal internacional, se basa o se desarrolla en base a la buena fe de los estados, un compromiso de buena fe. Y por lo general, las decisiones de la Corte son cumplidas. Si uno ve un panorama en general, yo puedo decir, hay que ver el vaso más medio lleno que medio vacío. Claro. Y entender también por qué en algunos casos se demora el cumplimiento. Porque uno ponía son cambios que llevan a cambios estructurales. Claro. Una constitución no se va a reformar de un día para otro, claro, y otros necesitan su tiempo. Pues la Corte también dicta otro tipo de reparaciones, indemnizaciones. Claro. Las indemnizaciones los estados la pagan. De repente puede haber una falencia en una u otra cosa. Reabrir procesos penales, iniciar procesos penales contra casos de violación de derechos humanos, un proceso conlleva sus tiempos. Entonces hay que ver cómo se mira, pero en general los estados cumplen. Claro. Y en el caso que no lo cumpliesen, la Corte tiene como última alternativa informar sobre esta situación a la Asamblea General de la OEA. Claro. Le dan seguimiento, hay dentro de la Corte o dentro de la Comisión, hay una especie de oficina de seguimiento de la... Sí, y esto lo debería haber explicado antes, gracias, porque cuando se dicta una sentencia de la Corte, no es que el caso se archive, desapareció, se inicia una nueva etapa, claro, que es la etapa de supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte. Y ahí tenemos una gran diferencia, la aprovecho de explicar a la audiencia, con el sistema europeo de derechos humanos. En el sistema europeo de derechos humanos, quien hace el seguimiento de las sentencias que emite la Corte Europea de Derechos Humanos es el Comité de Ministros, un órgano Consejo de Europa. En nuestro caso, quien hace la supervisión del cumplimiento es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Y cómo se hace este cumplimiento? En la sentencia se dice que el Estado tiene que informar a la Corte y debe cumplir una u otra, dependiendo la reparación, dentro de un año. Y el Estado le da un informe a la Corte: cumplí esto, estoy cumpliendo esto, me falta esto. Y de eso se le da traslado a las víctimas y a la Comisión Interamericana para que presenten sus observaciones. Y ante esa información la Corte puede requerir más información al Estado, puede sacar una resolución o puede llamar a una audiencia de supervisión de cumplimiento, donde le dice a las partes: miren, hablemos sobre, infórmeme si esto está cumplido o no, pueden haber divergencias. Y eso que ha empezado a hacer la Corte, esta audiencia de supervisión, más o menos desde el año 2006, se han transformado en una de las grandes herramientas para a veces destrabar, por motivos burocráticos, el cumplimiento de ciertas resoluciones, el cumplimiento de ciertas partes de la sentencia, buscar un acuerdo con las partes, cómo poder implementar mejor, dar directrices, etc. Claro. Normalmente los Estados miembros tendrían que estar o diseñar los mecanismos también para darle seguimiento, y el Estado tendría que estar preparado para el caso de indemnizaciones, en fin, todo esto, porque a veces en ocasiones creemos que cuando viene la resolución de la Corte Interamericana, pues le toca al Poder Judicial ver cómo se implementa, pero esto va más allá del Poder Judicial. En realidad el tema, me parece que el tema de los derechos humanos, ya cuando viene la resolución de la Corte, pues en ocasiones esto afecta prácticamente todo el sistema, el ejecutivo, el judicial, inclusive el legislativo, ¿no? Sí. No, esto permea a todo el andamiaje del Estado. Por ejemplo, hay partes de la sentencia que pueden tocar al Poder Judicial, lo que puede referirse a reapertura de procesos penales, continuación de la persecución penal u otras cuestiones relacionadas con materias judiciales. Pero hay otras que le corresponden al Ejecutivo, por ejemplo, cómo pagar atención, digamos, la Corte cuando ordena en algunos casos atención de salud, psicológica, etcétera, a las víctimas, se tienen que meter diferentes engranajes del Ejecutivo, las reformas legales o constitucionales o adopción de leyes, el legislativo. Entonces, eso permea a todo el andamiaje del Estado y no solo una responsabilidad del, digamos, Poder Judicial. Del Poder Judicial. Usted hablaba del diálogo. Y este es creo que un tema muy interesante, porque a veces consideramos que los tribunales están como que aislados, pero en realidad uno va viendo las sentencias, por ejemplo, de la Corte Mexicana, y seguramente sucede en otras cortes nacionales, cómo van incorporando determinados estándares. Aquí también mi pregunta va encaminada en función a otros sistemas de derechos humanos, porque vemos fallos o con criterios muy parecidos. La Corte Interamericana no solamente dialoga con las cortes nacionales, sino también con las otras cortes de protección de derechos humanos. Sí, y esto del diálogo, como decía al principio, es fundamental. Yo creo que hoy día tenemos un muy buen diálogo en los países de nuestra América, pero este diálogo está también trascendiendo a las otras cortes regionales. Por ejemplo, para ponerte un poco en qué ha consistido este diálogo, nosotros muchas veces en nuestras sentencias citamos a la Corte Europea de Derechos Humanos, y cuando corresponde a la Comisión Africana y la Corte Africana, que es muy reciente, prácticamente no la hemos citado. Y la vamos citando mucho en nuestras sentencias, y últimamente, desde hace unos años, la Corte Europea de Derechos Humanos, en los temas que nosotros hemos desarrollado más, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un diálogo importante. Y últimamente este diálogo ha trascendido lo que es, digamos, lo que es citación o la permeabilidad del derecho, y hemos empezado un diálogo institucional entre jueces de una y otra institución. Por ejemplo, hace 2 años el presidente de la Corte Europea y un grupo de jueces de la Corte Europea visitaron la Corte Interamericana y se hizo una agenda de un día, una discusión de temas en común, desafíos, problemas, desarrollos jurisprudenciales. Y ahora en el mes de octubre, el Pleno de la Corte Interamericana está visitando a la Corte Europea para seguir este diálogo entre las jurisdicciones internacionales. Y creemos que también es fundamental. Profesor, le propongo que vayamos a un corte
Y regresando, a ver si retomamos el tema de las opiniones consultivas, porque también no tenemos como que muy claro el alcance de la opinión consultiva. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Tenemos el honor que nos acompañe en el estudio el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema interesantísimo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos con el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, profesor, ya nos ha puesto en perspectiva este tema del funcionamiento, las diferencias entre la Comisión, la Corte, los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana. Y nos quedan todavía muchos temas en el tintero. Yo sé que es un tema que va a ser muy difícil de abarcarlo por completo, pero al menos como que ir teniendo nociones del trabajo que hace la Corte Interamericana. Y hay un tema que también llama la atención, algo que se llaman las opiniones consultivas. ¿Qué es esto de las opiniones consultivas? Es otra de las funciones que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene su función contenciosa, que son los casos propiamente tales. Sí. Otro que no hemos hablado, medidas provisionales, aquellas medidas urgentes que la Corte ordena, la protección de una determinada persona, sí, o la aparición de alguna determinada situación, y las opiniones consultivas. Sí. ¿Qué son las opiniones consultivas? Son aquellas opiniones que le pueden solicitar los estados o algún órgano de la OEA, que están ahí descritos en los instrumentos respectivos, para que haga la Corte una interpretación sobre el sentido y alcance de un determinado derecho, tratado o situación por él. Y aquí quiero ejemplificarlo con dos opiniones consultivas muy importantes y para que vean engranaje. Hay una que ha sido trascendental y aquí en México ha tenido mucha importancia, fue la opinión consultiva 16 solicitada por México sobre los derechos de asistencia consular a las personas migrantes, si es o no un elemento, claro, del debido proceso. Claro. Y ustedes conocen todo el tema de la asistencia consular, especialmente en los casos de pena de muerte y otros. Claro. Y primero llamar la atención cómo México utiliza, a una cuestión de preocupación de su política pública, sí, no política pública, de su política internacional, sí, la situación de los migrantes mexicanos y de otros, le presenta esta opinión consultiva a la Corte. Y la Corte fue el primer tribunal internacional, a través de esta opinión consultiva, sí, en que señala que la asistencia consular es un derecho y un elemento fundamental del debido proceso, claro, legal, que trasciende más allá si se trata de un tema que se puede aplicar a pena de muerte a persona que está acusada de un delito. Y esto es lo que después recogen en los casos contenciosos de la Corte Internacional de Justicia. Pero claro, fue México el que puso este tema en el debate a través de una Ahora, esta opinión consultiva vincula, es vinculante para los estados. Hay una discusión cuán vinculante es o no una opinión consultiva. Toda mi opinión personal, yo creo que es vinculante. Claro. Es vinculante en el sentido que la Corte le da el sentido y alcance, ya sea una norma convencional o en este caso lo hace a través de la Convención sobre Viena, sobre asistencia consular, pero es un derecho que lo incorpora como un elemento esencial del debido proceso. Lo hace a través de una opinión consultiva, que es una opinión no es vinculante para el caso concreto, pero es una pauta a seguir para cualquier caso o situación similar que se encuentre algún individuo. Por ejemplo, posteriormente la Corte conoció unos casos ecuatorianos en donde uno de los problemas era la asistencia consular que no se le dio a un ciudadano francés y condenó al Estado por no haber afectado su derecho a la defensa. Claro. Y otra opinión consultiva de una gran relevancia que sacamos hace 4 semanas atrás, ¿sí?, que por diferentes coincidencias se fue demorando,
cuya audiencia pública fue aquí en México cuando sesionamos, que es los derechos de los migrantes. Claro. Y el migrante no acompañado, y los niños migrantes no acompañados, más que el migrante no acompañado, el niño migrante no acompañado, que es el tema de una relevancia fundamental hoy en día en la región, y especialmente ustedes. Hoy en todos los medios se habla de esos temas. Ese es el gran tema. Y primero rescatar quién solicitó la opinión consultiva. Fue solicitada por 4 estados, los estados del Mercosur: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La solicitaron hace un tiempo. Yo creo que no se imaginaron la relevancia que es hoy en día ese tema. Y la Corte emitió esta opinión consultiva la notificamos 3 semanas, y es donde yo creo que por primera vez, lo puedo decir, se fijan todos los estándares y los derechos que se tiene que dar y el trato que las autoridades deben dar a los casos de los niños migrantes no acompañados. Ahora esta opinión hay que adoptarla internamente y traducirse en políticas públicas, derechos, etcétera. Esa es, por ejemplo, una relevancia fundamental que tienen las opiniones consultivas. Porque claro, hay de repente vemos que se dice, bueno, tal estado, a tal estado solamente lo vinculan a los casos que tienen que ver con él, las sentencias que tienen que ver con él. Pero en realidad, como el sistema, entiendo, se va moldeando y se va componiendo, el estándar internacional se va fijando. Sí. Y entonces, pues sí, es en efecto, pues a lo mejor hay solamente una vinculación respecto a los casos, pero en el diálogo intercortes, pues los estándares se van incorporando, ¿no? Absolutamente. Y esto en el fondo, por ejemplo, esta opinión consultiva, esta última, se tiene que transformar en una gran herramienta para que las Cortes Nacionales, las autoridades competentes en materia migratoria, etcétera, bajen estos estándares que en el fondo, ¿qué es lo que buscan? Es una protección del ser humano. Por eso es muy importante. Usted hablaba ahorita de las audiencias públicas. Llama mucho la atención que de repente, hace no mucho tiempo, aquí en México se llevaron a cabo estas audiencias. ¿Por qué van moviendo el tema? La Corte se va moviendo, es itinerante. Tiene sede en San José, ¿no? Sí, y cuento un poco la idea y la filosofía que tiene esto detrás. La Corte en el año 2004 hizo una reflexión interna que era necesario acercar el sistema interamericano a los pueblos de América, a las instituciones, que no se mire que es, como lo que hablábamos en principio, un tribunal extranjero, sino que es parte de la realidad nacional y un tribunal nacional, y es algo que le pertenece a los individuos. Entonces, con esa visión, y mejorar también el diálogo con los estados, con la sociedad, la Corte decidió empezar a celebrar algunos de sus periodos de sesiones fuera de su sede. Y empezamos el 2005 con una aventura que no sabíamos en qué iba a terminar, qué recepción iba a tener, iba a ser bien o mal recibida, y yo me atrevo a decir que ha sido una de las mejores iniciativas que ha tenido la Corte. Desde ese entonces se visitan 2 o 3 países por año, y ha tenido una gran recepción en la ciudadanía, en las autoridades, se ha acercado al sistema interamericano, la gente le pierde el miedo, como lo es, y yo creo un gran ejemplo fue el periodo de sesiones que tuvimos en México en noviembre pasado, que fue multitudinario, eran 2.000, 3.000 personas. Entonces eso muestra. Y eso es una manera de seguir fomentando este diálogo. Es que una de las críticas que también se hace es que es una especie de justicia elitista. Porque por ahí la gente dice, no, bueno, pues si me cuesta muchísimo dinero que llegue mi caso a la Corte Nacional, ¿cuánto me va a costar llegar a una Corte Internacional? Entonces, pues, algunos dicen, solo muy pocos llegan a ese tema. Sí, no quiero decir que un sistema elitista, pero es un sistema que no llegan todos. Por ejemplo, si uno estaba viendo ayer el número de peticiones que del año 2012 que fueron presentadas a la Comisión Interamericana, como yo decía, no entran a la Corte, sino entra por la Comisión, fueron alrededor de 1.900 peticiones, pues un poco más, un poco menos. Y 1.900 peticiones para la realidad de América Latina no son 1.900 problemas solamente que hay. Entonces es muy poco el caso que llegan al sistema interamericano. También es un sistema, puede ser costoso, llegar a la Corte hay que
trasladarse a San José, Costa Rica, hay que estar ahí, etcétera, o Washington, cuando no toda la gente tiene recursos. Claro. Pero también no decir que todos los casos hay que gastar plata, todo se hace a través de internet o cartas, correo, etcétera. Entonces hay que ver, pero es un sistema que hay que perderle el susto. Claro. Hay que perderle el susto y puede resultar elitista en este sentido a los costos que tiene. También un sistema que tenemos un problema como sistema importante, que a la vez desincentiva a la gente a seguir, nos estamos demorando mucho en la resolución de los casos, hay que decirlo con toda sinceridad. Y eso tenemos que corregirlo para que sea una respuesta pronta y oportuna, porque una respuesta tarde por parte de los órganos internacionales desincentiva la solución de los casos. Y un poco esto, el elitista, si yo llego a mi caso o no, se demora, es un poco lo que hablamos al principio también, la respuesta que da la Corte. Sabemos que no todos los casos van a llegar, pero cuando hay problemas estructurales y podemos entrar a eso, tratar de solucionar el problema estructural para que se transforme en un problema a posibles casos en el futuro. Y yo creo que lo otro que hay que hacer, y la importancia de este diálogo jurisprudencial, es que las autoridades nacionales den la respuesta internamente. La primera respuesta sería lo ideal, sí, ¿no? La primera defensa de los derechos humanos no está en San José ni en Washington, sino está internamente. Entonces, por esto es muy importante este diálogo con las diferentes autoridades para que la primera defensa esté aquí. No, y además, como el tema de los derechos humanos, como usted ya planteaba, se vuelve un tema transversal. La primera respuesta está en el legislativo, en el ejecutivo, en el poder judicial, en los jueces locales. En los jueces locales. Ese es un tema. Yo no quiero dejar de preguntarle, ¿qué retos hay en el sistema interamericano? Cuando uno viaja y platica sobre estos temas, pues claro, a lo mejor con la gente especializada, pues sí, tenemos muy claro el tema del sistema interamericano, o al menos tenemos nociones del sistema interamericano, pero al ciudadano a pie no llega esta información. El tema de la difusión del trabajo de la Corte, de la Comisión, que a lo mejor tendría que hacerse desde los mismos estados nacionales, pues es poco lo que la gente conocemos en ese tema. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los retos que hay para el sistema interamericano? Son muchos. Me imagino. Voy a tratar de resumir algunos retos. Y primero partiendo uno que nosotros hemos dicho, lo que llamamos el tema de la universalidad. Sí. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No puede ser que estemos en el año 2014 y en América existan dos clases de individuos. Aquellos que tienen acceso a una jurisdicción internacional, que son los aquellos 20 estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte, y aquellos estados que no han reconocido la jurisdicción de la Corte y ni siquiera han ratificado la Convención Americana. Son básicamente Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe y Venezuela, que recientemente se ha ido. No puede ser que esos individuos no tengan la posibilidad de llegar a una Corte internacional y a la vez existan dos clases de Estado, aquellos que han aceptado y aquellos que no han aceptado. Eso es un debilitamiento para el sistema interamericano importante, con su conjunto, el funcionamiento, mirado desde la óptica de los estados, como también mirado desde la óptica de los individuos. Otro problema, y que siempre lo decimos, el tema presupuestario. Claro. Bueno, decía al principio de alguna cifra, es la corte con menos recursos en el mundo. Solo para comparar, nosotros son 2.600.000, la Corte Africana de reciente creación tiene más o menos 9 millones de dólares. 4 veces más. Y la Corte Europea son alrededor de 70 millones de euros. Increíble. Y uno ve que con 2.600.000, el impacto que tiene hoy en día la Corte Interamericana en la región es tremendo. Claro. Entonces, yo creo que es necesario dar mayor presupuesto a la Corte y para que los jueces puedan tener una dedicación exclusiva a la función de la Corte. Hoy en día no lo pueden tener, claro. Y eso no es sano. Y sobrevivimos una parte con donaciones de países externos, claro, especialmente europeos. México es uno de los que da contribuciones extras a la Corte, pero no es sano. Esto debería venir de todo el resto de los países de la región. Otro, como lo decía, un desafío que tenemos que hacerlo como órganos del sistema, es darle mayor celeridad a los casos. Claro. Hay casos que se demoran mucho en resolver
ya sea en la Comisión o en la Corte dura un poco, pero como sistema tenemos que dar una respuesta efectiva. Esto desincentiva a la gente, que un caso se puede demorar 14, 15 años en el sistema interamericano, más todo lo que tuvo que pasar internamente. Y yo creo que el otro gran desafío era, como tú lo decías en tu pregunta, seguir acercando el sistema interamericano a la gente. Claro. Que se den cuenta que este es un sistema que les pertenece, es un recurso del acceso a la justicia que se ha dado, que los estados le ampliaron su horizonte sobre acceso a la justicia. Entonces, hacerlos entender eso, que pueden acudir, cómo acudir, y yo creo que ahí nos falta un trabajo muy importante de metodología. Claro. Era mucho más fácil acudir con las violaciones clásicas, con los gobiernos autoritarios, dictadura, claro, pero cómo acudir a violaciones que hay en democracias, que es normal, claro, que hayan, y eso, y también seguir continuando este trabajo con los estados, que la primera defensa y solución de los derechos humanos no está, como decía, en Washington ni San José, sino está aquí, para que esta herramienta, que en fondo es la jurisprudencia al final, sea aplicada en cada estado. Claro. Llama mucho la atención el tema de Estados Unidos, porque nosotros normalmente consideramos, bueno, ¿quién no entra a la Corte? Pues seguramente algún país de corte autoritario, que no, o sea, está Estados Unidos, ¿no? Llama la atención que no esté en la Corte, o que no esté sometido a la Corte, ¿no? Sí. Yo creo que son varios factores. Uno, un desconocimiento. Claro. Dos, es una política internacional, histórica de Estados Unidos, claro, su vinculación o no con las cortes internacionales. Entonces yo creo que es un trabajo que hay que seguirlo haciendo, claro, incentivando y mostrarle todos los beneficios que tiene el sistema interamericano. Y para el sistema también sería muy bueno, por el diálogo con la Corte Americana puede ser riquísimo en muchos temas. Ahora usted comentaba algunos de libertad de expresión, donde la Corte Americana tiene unos fallos extraordinarios y que nutrirían muchísimo. Doctor, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, esto está muy bueno porque así la próxima vez que venga a México lo volvemos a invitar para que sigamos profundizando en estos temas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y no quiero dejar de agradecerle esta oportunidad que nos da a todos los que seguimos este programa, de escucharlo y de que nos planteara de una manera muy fácil y muy didáctica todo el tema del sistema interamericano, que es un tema complejo, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos, sí, y esperemos que lo tengamos aquí nuevamente en una futura ocasión. No, gracias a ustedes y gracias, pues siempre un encanto venir a México, especialmente en este momento que el sistema interamericano es algo tan vivo y la gente pregunta mucho, es poder tratar de compartir alguna experiencia e invitarlos a que este es un sistema que les pertenece a ustedes. Exacto. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado una vez más en este programa de Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego.
Derechos humanos. Hablamos en un minuto.
proteger situaciones especiales, esta desaparición forzada y así sucesivamente. ¿Y a qué me quiero también referir con esto? Es un derecho que está en constante evolución para dar protección a grupos vulnerables que necesitan una situación especial de protección. Todas estas declaraciones y todos estos protocolos por decirlo de alguna manera, complementan a la convención o emanan de la convención. Complementan a la Convención Americana y están enfocados a dar protección, digamos, a grupos vulnerables también, o dar respuesta a situaciones específicas. Claro. ¿Cuáles son los alcances del sistema interamericano? ¿Hasta dónde le alcanza a la Corte, a la Comisión, su trabajo, y sobre todo hasta dónde afecta a los estados nacionales? La pregunta, y la quiero explicar en su... voy a tratar de explicar en su conjunto. Si uno ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en números, primero lo voy a poner en números, es el tribunal internacional con menos recursos económicos del mundo. Nuestro presupuesto que viene de la OEA son $2.600.000. Es un tribunal que emite pocas sentencias. Por año emitiremos 20 sentencias y recibiremos 20 casos. Tenemos otros que están en supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces uno se puede preguntar cuál es el alcance de un tribunal que emite tan pocas sentencias. Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el sistema interamericano, que si bien la Corte emite pocas sentencias, estas son de un gran impacto en la región. ¿Y por qué este gran impacto que tiene en la región? Porque la Corte Interamericana, al emitir una sentencia, dicta o hace el análisis de fondo de por qué hay o no violación, y paralelamente dicta reparaciones, ordena reparaciones que el Estado debe adoptar. Y muchas de estas reparaciones tratan, una de las perspectivas que tiene cuando lo permite, ir a solucionar problemas estructurales. Y cuando se va a problemas estructurales, muchas veces a través de un caso, se va a problemas que irradia su efecto sobre cientos o millones de casos. Les voy a poner 3 o 4 ejemplos para que vayan viendo esto. Por ejemplo, un caso que fue muy emblemático para la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un caso contra mi país, Chile, que es el caso de la censura cinematográfica. El caso de la última tentación de Cristo. Última tentación de Cristo, que era un caso en que la Constitución Política 1980 permitía la censura cinematográfica y Chile ratifica la Convención Americana en 1990. Y el artículo 2 de la Convención Americana dice que todo país que la ratifique debe adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible a la Convención Americana. Y eso no sucedió. Y en Chile existía un organismo que era el que hacía la censura cinematográfica y decidió permitir la exhibición de la película Última Tentación de Cristo. Un grupo de personas dijeron que era tentatoria esa película contra ciertos valores y principios, y recurrieron a los tribunales, y la Corte Suprema de Chile prohibió la exhibición de la Última Tentación de Cristo. Y ese fue el caso que llegó a la Corte Interamericana. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Declaró que la Constitución Política de Chile más la decisión de la Corte Suprema eran contraria a la Convención Americana, y le ordenó a Chile hacer una reforma constitucional, cambiar y también todo su andamiaje jurídico sobre censura, pasar a un sistema de calificación cinematográfica y exhibir la película. Y lo interesante es que eso coincidió con la voluntad democrática de ese momento, y habían habido ya bastantes proyectos de leyes para hacer estas reformas constitucionales, y esto sirvió de un aliciente, contribuyó a hacer la reforma constitucional, y vemos que con un caso se solucionó un problema estructural. Algo muy parecido, y con otro caso emblemático, pasó respecto a las leyes de amnistía en Perú. Cuando en el gobierno del presidente Fujimori se pasaron las leyes de amnistía para no seguir la persecución penal sobre las violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995, que significó que el Estado renunciara
a su potestad punitiva en caso de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y se archivaron o no se pudieron conseguir la persecución penal de cientos de casos. Ese fue el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adecuadamente. Yo creo que esto hay que entenderlo en una perspectiva histórica y no solo reducirlo a lo que es la soberanía o no soberanía de los estados. ¿Cuándo surge esta idea de empezar a crear un sistema internacional de protección de derechos humanos importante tener en mente? Después de las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, la sociedad en su conjunto empieza a ver que estas atrocidades es una preocupación de todos, no puede quedar reducida a un estado o unos estados. Y de ahí empieza lentamente a crearse un sistema internacional de protección de derechos humanos, sí, lo que algunos han llamado con un sistema de protección multinivel. Se crea un sistema universal, que es básicamente bajo la cobija de Naciones Unidas, y empiezan sistemas regionales de protección de derechos humanos. El más avanzado y el pionero primero fue el sistema europeo de derechos humanos, está el sistema interamericano y más reciente el sistema africano de derechos humanos. Y esto hay que entenderlo también desde la perspectiva del individuo, es darle una posibilidad más al individuo que cuando se han cometido violaciones de derechos humanos en su país y este no ha podido ser resuelto internamente, sí, previo, se puede acudir al sistema interamericano, en nuestro caso, de protección de derechos humanos. Y es importante también tener en cuenta que esto es producto de un acto de soberanía de los estados. Son los estados quienes soberanamente le dan la competencia a los tribunales internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque mucha gente justamente es lo que dice, ¿no? Pues ya cuál soberanía, si ahora hasta el tema jurisdiccional nos lo quitan, pues cuál soberanía de los estados, pero en realidad sí hay un acto de soberanía, de sometimiento a esta jurisdicción. Total. Y yo creo que estamos viviendo también una era, aparte de esta evolución que he contado, de la globalización del derecho, que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Ya lo que pasa en tal parte, lo que le pasa a un individuo, no le es indiferente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Claro. Veamos, por ejemplo, lo que pasaba en nuestra América en la época de los detenidos desaparecidos. Era un problema que les incumbía a todos. Entonces estamos también en un proceso de globalización del derecho y que, insisto, un poco es darle más garantías al individuo, a la persona. Es poner al sujeto, al ser humano, como sujeto de derecho internacional, que es muy contrario a lo que pasaba con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es como una especie, por ahí algunos autores dicen que es como del tema de los derechos humanos, que es como una especie de jus comune, de derecho común, porque lo mismo ocurre en Europa, lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en América, e inclusive los criterios, o muchos de los criterios prácticamente son muy parecidos, y los documentos internacionales pues contemplan los temas prácticamente idénticos, ¿no? Sí. Y eso también, muy bien lo dice, un jus comune porque hay un mínimo de derechos, claro, que son los que están plasmados en nuestro caso de América, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es aquel mínimo donde hay un consenso sobre el cual dar una protección a los individuos respecto a los países que han reconocido la competencia de la Corte o ratificado la Convención Americana. Y a partir de eso se empieza a construir un jus comune americano. Ahora, hay unos documentos internacionales que son el sustento. El tema del bloque interamericano, ¿qué documentos, para que nuestro público entienda, qué documentos son los que sostienen a todo el sistema? No sé. El primer documento que se creó fue la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es anecdótico decirlo, tiene con unos meses de anticipación a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no era un documento, digamos, con una vinculatoriedad, es una declaración. Y en 1969 se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el documento, digamos, madre, fundamental de todo el sistema interamericano, que es de ahí donde surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
que entra en vigencia en 1978, cuando se obtienen las 10 ratificaciones mínimas para que entrara en vigencia el tratado. Y de ahí se empiezan a elaborar otros protocolos de la Convención Americana, protocolos sobre pena de muerte, un protocolo sobre la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o protocolo de San Salvador, y también empiezan otras convenciones para ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para venir a platicar con nosotros sobre este interesante tema. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Buenos días. Y yo creo que, y ustedes se imaginarán, que el tema nos da para mucho. Así que sin mayor preámbulo yo les propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta es obligada. ¿Qué debemos entender por Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? Buenos días, gracias. Por lo general se entiende Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a los dos órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en San José, Costa Rica. Pero yo prefiero entender algo más amplio que eso, que el sistema interamericano, más allá de los órganos, también está compuesto por los estados, claro, por la sociedad civil, las víctimas, la academia. Es un sistema en el fondo que le pertenece a todos y es de todos. Muchos detractores del tema de los derechos humanos, sobre todo detractores de carácter soberanista, pues dicen que ¿por qué constituir un sistema interamericano de derechos humanos? ¿Que acaso a los estados nacionales no les alcanza para proteger los derechos humanos?